Esto ya no es un rumor. Un expresidente aparece a diario frente a las cámaras, pero cada escena contradice la anterior. Proyecta poder, mientras su comportamiento sugiere pérdida de control. Y esto no es un chisme político ni una pelea partidista. Te involucra directamente a ti, porque ocurre en actos oficiales, en el despacho oval frente a periodistas, colaboradores, incluso niños. En solo 2 semanas, las señales se acumulan. Se queda dormido durante conferencias de prensa, pierde el hilo de frases simples, no reconoce a personas que están a su lado y los eventos se interrumpen de forma abrupta. Lo inquietante no es solo lo que él dice o deja de decir, sino cómo quienes lo rodean reaccionan. Miradas tensas, gestos de incomodidad, se mueven incómodos mientras la prensa es escoltada fuera. Esto no parece un error aislado, parece un patrón que se acelera. Y justo cuando ese patrón empieza a ser imposible de ignorar, alguien rompe el silencio públicamente. No un adversario, no un comentarista. Su propio abogado principal en la Casa Blanca. Y ahí es donde esta historia cambia por completo. ¿Qué sabe él que otros prefieren no mirar? Esto no empieza con una confesión, empieza con una acumulación. En los últimos días, las escenas se repiten desde el mismo lugar, el despacho oval. Conferencias que deberían ser rutinarias terminan cortadas de golpe. Preguntas simples generan respuestas erráticas. Personas visibles en cámara, esposas de funcionarios, asesores, invitados, reaccionan antes que los periodistas. Se tapan la nariz, evitan mirar, se mueven incómodos mientras la sala es desalojada con rapidez. Y lo clave es esto: nada de esto ocurre fuera de agenda. No son tropiezos en mítines caóticos, son eventos controlados, preparados, con guión. Aún así, algo se sale de control. Al mismo tiempo, aparecen declaraciones públicas de alguien que estuvo dentro del círculo más cerrado del poder. Alguien que no habla en abstracto, sino que describe un deterioro visible, palpable, en sus propias palabras. Aquí la historia deja de ser un conjunto de clips virales y se convierte en una pregunta más grande. ¿Estamos viendo incidentes aislados o el inicio de algo que ya no se puede manejar con edición, voceros y silencio? Porque si fuera solo una mala semana, esto ya se habría apagado. Pero no se apaga, se multiplica. Aquí aparece la evidencia que ya no se puede suavizar. Ty Cobb, exabogado principal de la Casa Blanca durante la primera administración de Trump, declara públicamente que Trump está demented y en significant decline, usando esas palabras en entrevistas grabadas. No lo dice una sola vez, lo repite en múltiples apariciones. En una de ellas afirma que no hay nadie dentro o fuera de Estados Unidos que crea que Trump está bien en esta etapa. Eso no es un comentario al pasar. Es una acusación directa desde alguien que trabajó a su lado. Inference. Cuando una figura interna habla así, no busca atención casual, busca dejar constancia. Y aquí está el detalle que cambia el contexto. Cobb no describe un rasgo nuevo de personalidad, sino un deterioro, algo que empeora. Notice lo que no hace. No presenta un diagnóstico médico, no muestra expedientes. Se limita a decir que cualquiera que observe el comportamiento reciente puede verlo. Y justo después de esas declaraciones, las imágenes públicas empiezan a alinearse con lo que describe: dormirse en actos oficiales, no reconocer a personas a su lado, confundir ideas básicas en frases cortas. Aquí es donde la narrativa se ajusta. No estamos oyendo opiniones aisladas. Estamos viendo escenas que coinciden con lo que alguien desde dentro advierte. Y eso abre una pregunta incómoda. Si esto es tan visible, ¿por qué nadie lo detiene? Lo que sigue no es calma, es intensificación. En un mismo periodo corto, se registran varios momentos consecutivos en el despacho oval donde las conferencias se interrumpen, las preguntas quedan sin respuesta y el ambiente cambia en segundos. En uno de esos actos, mientras se hablaba frente a cámaras, Trump parece quedarse dormido mientras otra persona toma la palabra. En otro, busca a alguien que está literalmente a su lado y pregunta: ¿dónde está?, hasta que se lo señalan en cámara. Estas no son escenas privadas filtradas después, son transmisiones oficiales.
Inference. Cuando estos episodios se repiten en entornos tan controlados, el problema ya no es el formato, sino la capacidad de sostenerlo. Aquí aparece un precedente inquietante. En otros momentos de la historia, los signos tempranos no se manejaron con anuncios, sino con normalización. Se siguió adelante, se redujeron exposiciones, se desviaron preguntas, pero observa el patrón. Lo que antes habría sido impensable empieza a tratarse como rutina. Y cuando algo anormal se vuelve normal, el umbral ya se cruzó. La pregunta ya no es si esto escala, es hasta dónde puede escalar sin que alguien diga basta. Y entonces todo se acelera a la vez. En pocos días se acumulan varios episodios distintos. Declaraciones públicas donde Trump confunde funciones básicas del gobierno, como afirmar que China enviaría un proyecto de ley para que él lo firme. Respuestas que no procesan la pregunta formulada, desviándose hacia historias personales sin relación directa. Y enfrentamientos con periodistas donde, ante preguntas simples, la reacción inmediata es atacar al medio y cortar el intercambio. Todo esto ocurre en actos separados, con audiencias distintas, pero con un patrón común: pérdida de foco, irritabilidad y dificultad para sostener una línea de pensamiento. Inference. Cuando estos elementos aparecen juntos, confusión, agresividad defensiva y desvío constante, ya no se trata de un solo problema, sino de varios frentes presionando al mismo tiempo. Observa la velocidad. No hay pausas largas entre un episodio y otro. No hay semanas de silencio. Cada día añade una capa nueva. Y aquí está el riesgo real. Los sistemas de poder no están diseñados para frenar de golpe. Están diseñados para seguir funcionando incluso cuando algo falla en la cima. La maquinaria sigue, las cámaras siguen, las preguntas siguen, pero la persona al centro empieza a perder sincronía. ¿Qué pasa si este ritmo no se desacelera, sino que continúa así? Ahora el foco cambia. Ya no es él, eres tú. Lo que ves en esos clips no se queda en la pantalla, se filtra hacia abajo. Cuando el discurso se vuelve errático, las decisiones se retrasan. Cuando una pregunta básica provoca un estallido, los equipos aprenden a no preguntar. Y cuando los eventos oficiales se acortan o se cancelan sin explicación, la incertidumbre se traslada a quienes dependen de estabilidad para trabajar, invertir, planificar. No importa tu ideología, importa la consecuencia. Imagínate intentar entender una política pública cuando ni siquiera la explicación es coherente. Imagínate mercados, aliados, funcionarios locales intentando leer señales donde ya no hay una línea clara. Eso es lo que llega a la vida cotidiana: ruido, confusión, improvisación. Y hay otro detalle más silencioso. Cuando las cámaras captan desorientación y el sistema responde normalizándola, el mensaje implícito es que esto es aceptable, que así se gobierna ahora. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque muchas personas reconocen este patrón no por la política, sino por haberlo visto antes en otros contextos de poder. Y una vez que lo reconoces, no lo olvidas. Lo que viene después es entender por qué el sistema lo permite. Aquí es donde hay que dejar la indignación a un lado y mirar el mecanismo. Nada de lo que has visto ocurre en el vacío. Cada acto sigue adelante. Cada conferencia se programa. Cada intervención se defiende desde voceros y aliados. El sistema no se detiene solo porque una persona muestre fallas. Inference. Eso revela algo más profundo que un problema individual. El poder moderno no depende únicamente de claridad mental, sino de incentivos, lealtades y control del espectáculo. Mientras el líder siga siendo útil para movilizar apoyo, desviar atención o mantener cohesión, el sistema se adapta a sus debilidades en lugar de corregirlas. Se acortan discursos, se limitan preguntas, se ataca al mensajero, la confusión se convierte en ruido y el ruido en cobertura. Esta es la parte que rara vez se dice en voz alta. No hace falta que todo funcione bien para que todo siga funcionando. Solo hace falta que nadie tenga incentivos reales para frenar la inercia. Y cuanto más visible se vuelve el problema, más esfuerzo se invierte en gestionarlo, no en resolverlo.
Eso no es una falla, es una característica del sistema. Y cuando entiendes eso, la pregunta cambia otra vez. Ya no es si esto puede continuar, es hacia dónde se dirige si nadie tira del freno. A partir de aquí, el camino se bifurca y ninguno es limpio. Un primer escenario es el de la contención silenciosa. Menos apariciones largas, eventos más breves, respuestas filtradas, más ataques a la prensa para desviar el foco. El sistema intenta absorber el impacto y ganar tiempo, apostando a que la repetición desgaste la atención pública. Ya se observan conferencias interrumpidas, preguntas evitadas y salidas abruptas del salón. Inference. Si este camino continúa,